nombre es Haide Andolfo Morantes de Mantilla. Me encuentro matriculado en Epistemología e Historia de la Pedagogía, más exactamente en la carrera de Licenciatura en Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés. Ok, pues para esta vez preparé una sencilla presentación pues para explicarles un poco más a fondo sobre la pedagogía crítica seleccionada que fue la de Paulo Freire. Esta pedagogía crítica recibe el nombre de la pedagogía crítica de la liberación. Entonces, para empezar, necesitamos saber quién es Paulo Freire. Es un pedagogo y filósofo brasileño que pues se ha destacado a lo largo de su vida por defender y por incentivar esta pedagogía crítica. Uno de sus aportes más importantes pues es en la obra El oprimido, que pues prácticamente consiste en una crítica a ese método de enseñanza tradicionalista. ¿Sí? Entonces, ¿en qué consiste la teoría crítica de Paulo Freire? Entonces, es una pedagogía que está totalmente en contradicción con la creencia de educador educado. ¿Sí? Esto está totalmente en contra de la educación bancaria o la pedagogía bancaria que llamamos. ¿Sí? Es un término que él utiliza en su escrito para referirse a esa creencia, concepción o como la queramos llamar, de que el educador, perdón, de que el estudiante es un banco donde el educador deposita sus conocimientos para que el mismo estudiante los procese, los memorice y esto lo replique. Eso es sencillamente. Entonces, esto no es muy bueno, ¿por qué? Porque este método, pues, de tradicionalista, pues, recrea a un estudiante no tan favorable, un estudiante pasivo, un estudiante acrítico, un estudiante muy dependiente del método de estudio. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el método de enseñanza de esta pedagogía crítica? Entonces, el planteamiento de Paulo Freire en esta pedagogía crítica, pues es sencillo. Dice, nadie educa a nadie, nadie se educa solo, pero las personas se educan entre sí, todos juntos, ¿sí? Compartiendo sus conocimientos y sus ideas. Hay un método de enseñanza que él implementa, eso para mí personalmente es muy creativo e innovador. ¿Por qué? Porque consiste en una decodificación de gráficos e imágenes donde pues, se presentan situaciones de la vida diaria. ¿Sí? Esto está demostrado que ayuda a estimular y a promover ese pensamiento crítico en el estudiante. Entonces, ¿qué pasa? Seguimos. ¿Cuál es el rol del educando? Entonces, es un rol muy importante. ¿Por qué? Porque según Paulo Freire, es el estudiante, es el componente, es el centro y es el motor de este proceso pues, educativo. El rol pues, principal también del educando es como darle vida a esa labor que hace el docente y claramente pues gestionar su propio autotransformación, su propia educación. ¿Sí? Entonces, según lo que seguimos, el rol del educador, ¿sí? Es muy importante. ¿Por qué? Porque como ya lo imaginamos y ya lo sabemos, pues va a ser siempre como el de orientar y facilitar el aprendizaje al estudiante, al alumno. También tiene como función principal de transmitir y promover al estudiantado una conciencia clara de su situación. Según pues esta autor, algunas características más importantes de los educadores pues son la coherencia, saber lidiar con la presión, con la tensión, ser autocrítico claramente y ser paciente, al mismo tiempo impaciente. Entonces, tenemos también una función colectiva que depende tanto del educador como del educando. ¿Sí? Una función colectiva sería entre educador y educando el de proporcionar como los mejores ambientes, los mejores entornos para que se dé esa superación, para que se dé esa adquisición de los conocimientos
esa educación exitosa. Ellos tienen, pues, los educandos tienen derecho a ser autónomos, claramente, pero, siempre hay un pero, pueden ser imponentes. Entonces, ahora sí les voy a responder la pregunta del principio. ¿Por qué se llama pedagogía liberadora? Porque dice el autor que se libera de la pedagogía bancaria. Ya sabemos cuál es el significado de la pedagogía bancaria. ¿Listo? Entonces, como última diapositiva, les dejo una frase muy famosa de Paulo Freire. La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. ¿Ok? Muchísimas gracias. Espero que les haya quedado claro y les haya gustado. Hasta luego.